Inteligencia colectiva y democracia digital. La democracia, en su esencia, ha sido siempre un proceso colectivo. Desde los tiempos de la antigua Grecia, cuando los ciudadanos se reunían para discutir y tomar decisiones sobre asuntos públicos. Hasta la actualidad, la participación ciudadana ha sido el eje central de la vida política. Sin embargo, en las últimas décadas, la tecnología ha transformado profundamente la manera en que las personas interactúan entre sí y con sus gobiernos. La llegada de Internet y las plataformas digitales ha abierto nuevas oportunidades para la participación cívica, la toma de decisiones y la formación de opiniones colectivas. En este contexto, surge un nuevo concepto, la democracia digital, que se basa en la utilización de tecnologías digitales para mejorar los procesos democráticos. La inteligencia colectiva, por su parte, se refiere a la capacidad de los grupos para reunir, procesar y aplicar conocimientos y experiencias colectivas para resolver problemas y tomar decisiones. En una democracia digital, esta inteligencia colectiva se amplifica gracias a la conectividad global, lo que permite a los ciudadanos participar de manera más activa y directa en la vida política. Este video explora la intersección entre la inteligencia colectiva y la democracia digital, mostrando cómo estas fuerzas están cambiando la manera en que se ejerce el poder. Se toman decisiones y se diseñan políticas públicas. También discutiremos los desafíos y las oportunidades que surgen cuando aplicamos principios de inteligencia colectiva a sistemas democráticos, con ejemplos de iniciativas actuales que ilustran cómo la tecnología puede fomentar una participación más inclusiva y efectiva. El surgimiento de la democracia digital. La democracia digital es un sistema en el que los procesos democráticos tradicionales, tales como la votación, la deliberación y la consulta pública, se integran con herramientas y plataformas tecnológicas para facilitar la participación ciudadana. Esto incluye desde la posibilidad de votar electrónicamente hasta el uso de aplicaciones que permiten a los ciudadanos proponer leyes, debatir políticas y colaborar con representantes electos. Las características clave de la democracia digital incluyen participación directa. Los ciudadanos pueden involucrarse directamente en la toma de decisiones a través de plataformas en línea, en lugar de depender únicamente de representantes electos. Transparencia. Las tecnologías permiten que las decisiones y los procesos gubernamentales sean más accesibles y transparentes. Colaboración masiva. Al aprovechar la inteligencia colectiva, los ciudadanos pueden proponer ideas y soluciones que antes estarían limitadas a expertos o grupos selectos. Inclusividad. Las plataformas digitales permiten que más personas, independientemente de su ubicación o nivel socioeconómico, participen en la vida política. La idea de utilizar tecnología para mejorar la democracia no es nueva. En los años 90, con el auge de Internet, se habló por primera vez de ciberdemocracia, donde se soñaba con un mundo en el que todos los ciudadanos pudieran participar en debates y votar desde sus hogares. Aunque esos primeros intentos no lograron materializarse de inmediato, las tecnologías han evolucionado considerablemente desde entonces. Hoy en día, los gobiernos de todo el mundo están explorando formas de implementar herramientas digitales para mejorar la gobernanza. Un ejemplo pionero de democracia digital es el caso de Estonia, un país que ha adoptado el voto electrónico a nivel nacional y ha implementado una infraestructura digital avanzada para facilitar la participación ciudadana en todos los aspectos del gobierno. Inteligencia colectiva y toma de decisiones políticas.
La inteligencia colectiva tiene un papel crucial en la diferencia entre democracia participativa y democracia representativa. En una democracia representativa, los ciudadanos eligen a sus representantes para que tomen decisiones en su nombre. Mientras que en la democracia participativa, los ciudadanos tienen la posibilidad de participar directamente en las decisiones que afectan sus vidas. Gracias a la tecnología digital, se ha vuelto más fácil combinar ambos modelos. Las plataformas en línea permiten que los ciudadanos debatan y voten sobre cuestiones clave, mientras que los representantes electos aún cumplen un rol en la ejecución de las políticas y el gobierno general. La inteligencia colectiva, alimentada por las opiniones, conocimientos y experiencias de los ciudadanos, ayuda a mejorar la calidad de las decisiones políticas. Un aspecto esencial de la democracia digital es la deliberación en línea. Un proceso en el que los ciudadanos pueden discutir, debatir y llegar a consensos sobre temas importantes. Los procesos deliberativos permiten la participación inclusiva y el intercambio de ideas diversas, aprovechando el conocimiento colectivo para mejorar la toma de decisiones. Ejemplo: Decide Madrid, una plataforma digital de participación ciudadana en España. Permite a los residentes de la ciudad proponer y votar ideas para mejorar su entorno. En este proceso, las propuestas que reciben suficiente apoyo son sometidas a votación, y el gobierno local está obligado a implementarlas si son aprobadas por la mayoría. La inteligencia colectiva se manifiesta en el diálogo constante entre los ciudadanos, que pueden compartir ideas, perfeccionarlas y llegar a acuerdos mediante el debate. Ejemplos de democracia digital y aplicaciones de inteligencia colectiva. Un caso emblemático de inteligencia colectiva aplicada a la democracia es la experiencia de Islandia. Tras la crisis financiera de 2008, el país decidió reescribir su constitución y hacerlo de una manera única, permitiendo a los ciudadanos participar directamente en su redacción. A través de plataformas en línea, los islandeses pudieron hacer sugerencias y votar sobre las propuestas que formarían parte de su nueva constitución. Aunque la constitución finalmente no fue ratificada por el Parlamento, el proceso sirvió como un experimento pionero en democracia colaborativa. Taiwán ha sido un ejemplo líder en el uso de inteligencia colectiva para el desarrollo de políticas. A través de la plataforma V-Taiwan, este espacio en línea permite a los ciudadanos colaborar con el gobierno para debatir y formular leyes. Un ejemplo exitoso fue la creación de regulaciones sobre los servicios de transporte como Uber, donde el gobierno, la empresa y los ciudadanos llegaron a un consenso mediante el diálogo colaborativo en la plataforma. Desafíos de la inteligencia colectiva en la democracia digital. Uno de los mayores desafíos en el uso de la inteligencia colectiva en entornos digitales es la desinformación. A medida que más personas participan en procesos democráticos en línea, existe el riesgo de que información falsa o engañosa se propague rápidamente, afectando la calidad de las decisiones. Las plataformas que facilitan la democracia digital deben implementar medidas para verificar la información y promover un diálogo basado en hechos verdaderos. Por otro lado, las redes sociales han contribuido a la polarización, donde los usuarios tienden a agruparse con personas que comparten sus mismas opiniones, lo que limita la exposición a puntos de vista diferentes. Esto puede dificultar los procesos deliberativos y reducir el valor de la inteligencia colectiva, ya que las opiniones se vuelven más extremas y menos basadas en el consenso. Otro desafío es la brecha digital, que se refiere a la falta de acceso a Internet y habilidades tecnológicas de algunos sectores de la población.
La democracia digital y la inteligencia colectiva solo pueden ser verdaderamente inclusivas si todos los ciudadanos tienen acceso a las herramientas necesarias para participar. Esto requiere inversiones en infraestructura tecnológica y en programas de alfabetización digital. También, la seguridad y privacidad son preocupaciones importantes en la democracia digital. La confianza en el sistema depende de la capacidad de proteger los datos personales de los ciudadanos y garantizar que los procesos de votación y deliberación sean seguros y libres de manipulación. Los gobiernos y las plataformas tecnológicas deben implementar mecanismos robustos para proteger la privacidad de los usuarios y evitar ciberataques que puedan comprometer la legitimidad de los procesos democráticos. Beneficios de la inteligencia colectiva para la democracia digital. La democracia digital tiene el potencial de mejorar significativamente la participación ciudadana. Las plataformas en línea permiten a las personas participar en debates y tomar decisiones sin las limitaciones tradicionales de tiempo y espacio. Esto es especialmente importante para aquellos que no pueden asistir físicamente a las reuniones políticas o que tienen dificultades para acceder a los procesos tradicionales de toma de decisiones. Al aprovechar la inteligencia colectiva, los gobiernos pueden desarrollar políticas que reflejen mejor las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. Las decisiones basadas en un mayor volumen de información y en la colaboración entre diversas partes interesadas tienden a ser más eficaces y sostenibles a largo plazo. En resumen, la convergencia entre la inteligencia colectiva y la democracia digital abre un nuevo capítulo en la historia política, donde la participación ciudadana se enriquece y las decisiones públicas son más inclusivas y basadas en el conocimiento compartido. Aunque existen desafíos que superar, las oportunidades que ofrece la tecnología para fortalecer la democracia son inmensas.